Hay una verdad que pocos se atreven a reconocer en silencio. En el centro de esta historia se encuentra una experiencia espiritual que transforma la manera en que una persona percibe su propia mente y su conexión con lo divino. Una mujer de fe, marcada por la búsqueda constante de respuestas, comienza a notar señales internas que no había entendido antes. No son voces externas ni eventos extraordinarios visibles para todos, sino sensaciones profundas que parecen despertar dentro de su conciencia en momentos de calma y reflexión. A su lado, un guía espiritual, un hombre de fe con años de experiencia en discernimiento, observa cómo estas percepciones no son simples pensamientos aleatorios, sino patrones que parecen alinearse con enseñanzas antiguas que pocas veces se explican con claridad. Ambos caminan por un proceso de descubrimiento donde lo invisible adquiere significado, y donde cada pensamiento se convierte en una posible clave de entendimiento. La mujer se enfrenta a dudas internas, preguntándose si lo que experimenta es real o solo producto de su imaginación, mientras el guía le recuerda que la fe no siempre se manifiesta en lo externo, sino también en la transformación silenciosa del interior. A medida que avanzan, comienzan a comprender que existen verdades espirituales que no siempre fueron enseñadas de forma directa, sino que permanecen ocultas en la profundidad de la mente humana esperando ser comprendidas. Este recorrido no es rápido ni sencillo, pero abre una puerta hacia una comprensión más profunda de la fe y de la presencia divina en la vida cotidiana, invitando a reflexionar sobre aquello que siempre estuvo presente pero nunca fue reconocido con claridad. Si alguien te dijera que lo que piensas en silencio no es solo imaginación, sino un lugar donde Dios ya ha dejado señales ocultas, ¿lo creerías? En este momento la historia continúa con la misma mujer y el mismo hombre caminando por una etapa de su vida, donde todo parece normal por fuera, pero por dentro sienten una extraña inquietud espiritual. Ella, una mujer de piel blanca, de carácter sensible y observador, ha comenzado a notar pensamientos repetitivos que no provienen del miedo, sino de una especie de llamado interior difícil de explicar. Él, un hombre de piel blanca con una vida aparentemente estable, experimenta momentos en los que su mente se detiene por completo, como si algo invisible le obligara a reflexionar más allá de lo cotidiano. Ambos no se conocen directamente, pero sus caminos espirituales comienzan a reflejar patrones similares. En la vida diaria, ella observa pequeñas coincidencias que parecen mensajes, como palabras escuchadas en el momento exacto o decisiones que se aclaran sin esfuerzo. Él, por su parte, siente que ciertas ideas llegan a su mente en momentos de calma profunda, como si no fueran producto de su razonamiento habitual. En esta parte de la historia se revela que lo que parece casualidad en realidad forma parte de una experiencia interior más profunda, donde la fe no se presenta como una emoción, sino como una percepción que transforma la manera de interpretar la realidad. La narrativa avanza mostrando cómo ambos comienzan a cuestionar si sus pensamientos internos han sido moldeados únicamente por su experiencia humana o si existe una influencia espiritual guiando silenciosamente sus decisiones. Sin romper su rutina diaria, comienzan a notar que su mente ya no es un espacio completamente privado, sino un lugar donde surgen respuestas inesperadas que les invitan a cambiar su forma de vivir, de decidir y de comprender lo que les rodea. En este punto la historia abre la puerta a una comprensión más profunda de la fe como un proceso interno que no siempre es visible, pero que transforma cada pensamiento desde su raíz más silenciosa. Suscríbete al canal para seguir las próximas historias. El silencio que rodea a estos dos personajes comienza a volverse más profundo a medida que su experiencia interior se intensifica sin que ninguno de los dos pueda explicarlo con palabras claras. La mujer de piel blanca, que hasta ahora había interpretado sus pensamientos como simples reflexiones personales, empieza a notar que ciertas ideas aparecen justo antes de tomar decisiones importantes, como si una parte invisible de su mente anticipara los caminos correctos. Sin embargo, estas ideas no llegan con fuerza ni con imposición, sino con una calma que le genera confianza incluso en momentos de incertidumbre. El hombre de piel blanca, en paralelo, experimenta algo similar en su rutina diaria. Durante situaciones de presión, cuando normalmente reaccionaría con ansiedad o dudas, su mente se detiene por unos segundos y surge una claridad inesperada que le permite actuar con serenidad. Ninguno de los dos interpreta esto como algo extraordinario en un inicio, pero la repetición constante de estos momentos comienza a romper su percepción habitual de la realidad. En su entorno cotidiano, la mujer empieza a recordar frases escuchadas al azar que parecen responder a preguntas que no había formulado en voz alta, mientras el hombre nota que ciertas decisiones que evitó en el pasado ahora se presentan en su mente como lecciones necesarias que no había entendido antes.
La narrativa avanza mostrando cómo ambos, sin conocerse directamente, comienzan a atravesar un proceso de transformación interna donde la mente deja de ser un espacio completamente caótico para convertirse en un lugar donde aparece orden inesperado. Este orden no elimina sus preocupaciones humanas, pero las reubica en una perspectiva más amplia que les permite observar su vida con mayor profundidad. Poco a poco, empiezan a cuestionar si este cambio en su forma de pensar es resultado de su propia evolución o si existe una guía espiritual que actúa silenciosamente en sus pensamientos más íntimos, sin alterar su libertad pero influyendo en su comprensión del mundo que los rodea. La historia entra en una fase donde lo invisible comienza a sentirse más cercano, aunque nunca se manifiesta de forma directa o física, sino únicamente a través de la percepción interior de los dos protagonistas. La mujer de piel blanca empieza a experimentar momentos en los que su mente se aquieta de manera repentina, incluso en situaciones donde normalmente sentiría preocupación o presión. En esos instantes, surge una claridad suave que le permite ver sus problemas desde otra perspectiva, como si su pensamiento habitual fuera reorganizado sin esfuerzo. Ella no interpreta esto como algo sobrenatural en un principio, sino como coincidencias repetidas que despiertan su curiosidad. Sin embargo, la frecuencia de estas experiencias comienza a influir en su forma de tomar decisiones cotidianas, haciéndola más consciente de cada elección sin sentir confusión. El hombre de piel blanca, por otro lado, atraviesa un proceso paralelo en su vida diaria. Durante momentos de silencio, especialmente en la mañana o antes de dormir, su mente se llena de pensamientos que no tienen el carácter habitual de sus preocupaciones, sino una sensación de dirección interna que le permite comprender mejor situaciones del pasado. A veces recuerda decisiones que le generaron incertidumbre y ahora las percibe con una claridad diferente, como si hubiera un significado oculto en cada experiencia vivida. Ninguno de los dos comparte estas vivencias con otras personas, lo que refuerza la sensación de que se trata de algo estrictamente personal e interno. A medida que la narrativa avanza, ambos comienzan a notar que sus pensamientos no solo influyen en su estado emocional, sino también en la manera en que interpretan los eventos cotidianos, dándoles un sentido más profundo sin alterar su vida externa de forma visible. Esta transformación silenciosa los lleva a cuestionar si la mente humana es completamente independiente o si existe una guía espiritual sutil que actúa en el nivel más íntimo de la conciencia, moldeando la comprensión sin imponer respuestas, sino revelándolas gradualmente a través de la reflexión interior. En este punto de la historia, la transformación interna de los dos protagonistas comienza a alcanzar un nivel más profundo, aunque todavía permanece completamente invisible para el mundo exterior. La mujer de piel blanca empieza a notar que su mente ya no reacciona de la misma manera ante los problemas diarios. Situaciones que antes generaban preocupación ahora se presentan con una especie de pausa interior que le permite observar antes de reaccionar. Esta pausa no es forzada ni controlada por ella, sino que aparece de forma natural, como si su pensamiento estuviera siendo guiado hacia una comprensión más amplia. En su rutina diaria, empieza a percibir que ciertas decisiones que antes tomaba con duda ahora se sienten más claras, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque su interpretación de ellas cambia gradualmente. El hombre de piel blanca atraviesa un proceso paralelo que se manifiesta en momentos de silencio y reflexión. En su caso, la transformación se hace evidente cuando empieza a recordar experiencias pasadas no como errores o aciertos aislados, sino como partes de un proceso más amplio que ahora puede observar con mayor serenidad. Esto le permite enfrentar su presente con menos resistencia interna, aunque sin alterar sus circunstancias externas. Ninguno de los dos comprende aún el origen de este cambio, pero ambos coinciden en que su forma de pensar ya no es la misma de antes. A medida que avanzan los días, la sensación de una guía interna se vuelve más constante, no como una voz externa ni como una señal visible, sino como una reorganización silenciosa de sus pensamientos más profundos. Esta experiencia los lleva a cuestionar si la mente humana es únicamente un espacio de razonamiento individual, o si también puede ser un lugar donde se manifiesta una influencia espiritual sutil que actúa a través de la claridad, la calma y la comprensión progresiva de la vida cotidiana, sin imponer respuestas, sino revelándolas poco a poco en el interior de la conciencia. La experiencia interior de los dos protagonistas entra en una etapa más profunda, donde la transformación ya no se percibe como episodios aislados, sino como un cambio continuo en la forma en que interpretan cada pensamiento cotidiano. La mujer de piel blanca comienza a darse cuenta de que su mente responde de manera distinta ante situaciones que antes le generaban inseguridad. Ahora, en lugar de reaccionar de forma automática,
Aparece un espacio de silencio interno que le permite observar con mayor claridad lo que siente y lo que decide. Este espacio no es algo que ella controle conscientemente, sino una presencia sutil que reorganiza sus pensamientos sin esfuerzo aparente. El hombre de piel blanca, por su parte, experimenta una evolución similar en su vida diaria. Sus momentos de reflexión se vuelven más profundos y estructurados, como si cada recuerdo y cada decisión pasada encajaran dentro de un entendimiento más amplio que antes no podía percibir. Esto no elimina sus dudas humanas, pero las coloca en un contexto diferente donde pierden peso emocional y ganan significado. A medida que ambos continúan su vida sin cambios externos visibles, comienza a surgir una coincidencia más notable en sus experiencias internas. Aunque no se conocen ni comparten información entre ellos, los patrones de claridad, calma y comprensión aparecen de manera paralela en sus pensamientos, como si ambos estuvieran atravesando el mismo proceso desde caminos distintos. La narrativa se centra ahora en esta sincronía invisible, donde la mente deja de ser solo un espacio de pensamiento individual y se convierte en un lugar donde la percepción parece ampliarse más allá de lo personal. Sin ninguna intervención física ni señales externas, ambos comienzan a cuestionar si esta transformación interna es simplemente el resultado de su crecimiento psicológico o si existe una dimensión espiritual más profunda que actúa en silencio, guiando la manera en que interpretan su vida, no mediante respuestas directas, sino a través de una comprensión gradual que emerge desde lo más íntimo de su conciencia. La historia alcanza un punto en el que la evolución interior de los dos protagonistas se vuelve cada vez más constante y difícil de ignorar, aunque todavía no exista ninguna confirmación externa que explique lo que están viviendo. La mujer de piel blanca empieza a notar que su mente responde con una serenidad inesperada incluso en momentos donde antes habría sentido presión o incertidumbre. Este cambio no elimina los desafíos de su vida diaria, pero modifica profundamente la manera en que los percibe, como si su pensamiento se reorganizara antes de generar una reacción emocional. En lugar de responder de forma inmediata, ahora aparece una pausa interna que le permite observar la situación desde una perspectiva más amplia y menos reactiva. El hombre de piel blanca atraviesa una experiencia paralela que se manifiesta en su manera de procesar recuerdos y decisiones pasadas. Situaciones que antes consideraba confusas ahora se presentan en su mente con una estructura más clara, como si cada evento estuviera conectado dentro de un proceso más grande que solo ahora comienza a comprender. Esta nueva forma de percepción no cambia su realidad externa, pero sí transforma la manera en que interpreta cada experiencia. A medida que ambos continúan sus vidas sin contacto directo entre ellos, la narrativa muestra una coincidencia cada vez más evidente en la forma en que sus pensamientos evolucionan. La claridad, la calma y la sensación de comprensión progresiva aparecen en ambos de manera independiente, reforzando la idea de que existe un patrón común en sus experiencias internas. Esta sincronía invisible comienza a generar una pregunta más profunda en cada uno de ellos, relacionada con la naturaleza misma de la mente y su relación con lo espiritual. Sin ninguna señal física ni intervención directa, ambos empiezan a considerar que lo que están viviendo podría ser más que un simple proceso psicológico, abriendo la posibilidad de que exista una guía sutil que actúa en el nivel más profundo de la conciencia humana, moldeando la forma en que interpretan su vida desde dentro hacia afuera. En esta fase de la historia, la transformación interior de los dos protagonistas alcanza una profundidad que ya no se percibe como una simple serie de experiencias aisladas, sino como un proceso continuo que redefine la manera en que ambos interpretan su vida cotidiana. La mujer de piel blanca comienza a experimentar una estabilidad mental que antes no conocía, especialmente en momentos donde solía sentir incertidumbre o sobrecarga emocional. Ahora, en esas mismas situaciones, aparece una claridad silenciosa que le permite observar sus pensamientos sin quedar atrapada en ellos, como si existiera un espacio interno donde todo se ordena antes de convertirse en reacción. Este fenómeno no elimina sus emociones humanas, pero las reorganiza de una forma más consciente y equilibrada. El hombre de piel blanca, de manera paralela, experimenta una evolución similar en su manera de procesar la realidad. Sus pensamientos ya no se presentan como fragmentos aislados, sino como parte de una estructura más amplia que comienza a darle sentido a experiencias pasadas que antes parecían desconectadas. En su vida diaria, esta nueva forma de percepción le permite enfrentar decisiones con mayor serenidad, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque su mente ahora los interpreta desde una perspectiva más amplia y menos inmediata. A medida que la narrativa avanza, la coincidencia entre ambos procesos internos se vuelve más evidente, aunque ninguno de los dos tenga conocimiento del otro.
La claridad, la calma y la sensación de comprensión progresiva aparecen en sus pensamientos de manera independiente, como si ambos estuvieran siendo guiados por una misma dinámica invisible que actúa en el nivel más profundo de la conciencia. Esta sincronía refuerza la idea de que la mente humana no es únicamente un espacio de pensamiento individual, sino también un lugar donde pueden emerger procesos más amplios de comprensión que trascienden la experiencia personal. Sin ninguna manifestación externa, ambos comienzan a aceptar la posibilidad de que lo que están viviendo no es simplemente una coincidencia psicológica, sino una forma sutil de guía interior que influye en la manera en que interpretan cada aspecto de su existencia. En el punto final de esta historia, la transformación interior de los dos protagonistas alcanza su forma más estable y profunda, consolidándose como un proceso continuo que ya no depende de momentos aislados, sino de una percepción constante de su vida cotidiana. La mujer de piel blanca experimenta una serenidad mental que se mantiene incluso en situaciones donde antes habría sentido duda o preocupación. Ahora, su mente parece tener la capacidad de observar cada pensamiento antes de reaccionar, generando una claridad que le permite tomar decisiones con mayor equilibrio y comprensión. Esta nueva forma de percepción no elimina los desafíos de su entorno, pero cambia la manera en que los interpreta, dándole un sentido más amplio a cada experiencia vivida. El hombre de piel blanca, en paralelo, también alcanza un estado similar de comprensión interna. Sus pensamientos ya no se presentan como fragmentos dispersos, sino como una narrativa coherente que le permite entender su pasado con una perspectiva más profunda y menos emocional. Esto le brinda una sensación de estabilidad que influye en su manera de enfrentar el presente, sin alterar su vida externa, pero transformando su interpretación de cada situación. Aunque ninguno de los dos llega a encontrarse ni a compartir verbalmente estas experiencias, la narrativa revela una sincronía final en la forma en que ambos han evolucionado internamente. La claridad, la calma y la comprensión progresiva se han convertido en una constante en sus pensamientos, como si una misma dinámica invisible hubiera guiado sus procesos desde el inicio. Sin ninguna señal externa ni explicación concreta, ambos llegan a la misma conclusión interna. La mente puede ser un espacio donde lo espiritual se manifiesta de manera sutil, no como una voz audible, sino como una comprensión gradual que transforma la percepción de la vida desde su núcleo más profundo, permitiéndoles ver su existencia con una nueva forma de conciencia.